Buen día tengan ustedes, alumnos de la institución educativa Privada del Triunfo. Siguiendo con las clases virtuales de biología, hoy vamos a ver el tema denominado reino fungi, cuyos organismos representativos son los hongos. Estos se caracterizan porque son organismos eucarióticos constituidos por células que poseen orgánulos membranosos y un núcleo rodeado por membrana. Pueden ser unicelulares, como por ejemplo las levaduras, o pluricelulares, como las setas. A estos setas también se les conocen como hongos de sombrerito. Son heterótrofos, eso quiere decir que no realizan la fotosíntesis porque van a carecer de clorofila y por lo tanto deben utilizar el carbono de los compuestos orgánicos. Entonces, esto es la manera de introducción. En esta ocasión vamos a ver la importancia que tiene tanto para el ambiente como para los demás organismos. Y otras características que las iremos describiendo a medida que vamos exponiendo este tema. Referencia a la importancia, por ejemplo, tenemos la importancia ecológica. Allí estos van a participar en la descomposición de materia orgánica, como podemos observar ahí en la imagen. Y debido a esta acción que realiza, se les van a llamar como recicladores o recirculadores. Y lo mismo lo hacen las bacterias. Y estos también van a intervenir en los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno. Y esto va a permitir que aumente la fertilidad del suelo. Referente a la importancia nutricional, estos hongos van a servir para la alimentación tanto de los animales como del hombre. Y esto se debe a que presenta abundante vitamina del complejo B y también glucógeno. Allí, por ejemplo, tenemos dos especies de hongos. El primero es el Agaricus hortensis, o también llamado champiñón, y las trufas. Estos dos son importantes en la alimentación. Estos hongos se caracterizan porque son hongos comestibles. Lo referente a la importancia industrial, podemos decir que estos hongos son utilizados en diferentes elaboraciones, por ejemplo, la elaboración del pan, la elaboración de quesos, vinos, cerveza. Aquí se va a utilizar a las levaduras. También se va a utilizar, ¿no?, para la producción comercial de ácidos orgánicos, como es el ácido cítrico. Aquí se va a utilizar el hongo Aspergillus niger. Importancia médica, aquí podemos referirnos a que estos hongos van a ser agentes causantes de enfermedades en el hombre. Por ejemplo, tenemos la especie Trichophyton mentagrophytes, que es el causante de la tiña corporal. Tenemos a Trichophyton rubrum, que es el causante del pie de atleta. Candida albicans, que es causante de la candidiasis. En el caso de los niños, va a causar lesiones en la boca. En el caso de las mujeres, causa lesiones vaginales. La importancia agrícola radica en una simbiosis llamada micorrizas. Estas micorrizas, ¿no?, va a ser una simbiosis entre las hifas del hongo y las raíces de las plantas vasculares. También tienen una importancia en la parte agrícola en referente a las enfermedades,
Por ejemplo, podemos observar en la imagen la presencia de rollas en las hojas. También presentan tizones, presenta carbones y los mildios. Estos daños que causan estos hongos son irreversibles. Entonces, estos agricultores tratan en lo posible de evitar de que esto suceda porque genera dos cosas. Genera pérdida de, de estos organismos, pero también genera pérdidas económicas. Referente a la célula, va a presentar las siguientes partes. Tenemos la pared celular, que está compuesta básicamente de polisacáridos y proteínas. Entre los polisacáridos vamos a destacar a la actina. Y referente a la membrana celular, está compuesta principalmente por lípidos y proteínas en cantidades aproximadamente iguales. En el núcleo son pequeños, van de 2 a 3 micras de diámetro y poseen doble membrana nuclear. Van a tener poros y van a distribuirse de forma irregular a lo largo de la hifa. Referente al citoplasma, podemos observar que presenta una diversidad de organelos. Referente a las hifas y micelios, en la hifa podemos encontrar dos tipos. Podemos encontrar hifas cenocíticas o también denominadas, se caracterizan porque en este caso las células son indiferenciables. En el caso de las septadas, las hifas septadas también se les conocen como hifas tabicadas. Y estas sí presentan células diferenciables. Y el conjunto de esas hifas se denomina micelio, que va, digamos, constituir el cuerpo vegetativo del hongo. En cuanto a la morfología, existe una diversidad de formas y podemos tener, por ejemplo, las levaduras, que pueden ser esféricas, ovoides, pueden ser elípticas, pueden ser cilíndricas o en algunos casos alargadas. Sus dimensiones van a variar entre 3 a 10 micras de ancho a 5 a 30 micras de largo, encontrándose aislada la mayor parte del tiempo, ¿no? Van a estar una separada de la otra. También van a presentar filamentos, ¿no? A ver, hongos filamentosos, los cuales están constituidos por un conjunto de filamentos llamados hifas, cuyo entrecruzamiento constituye el micelio. Las colonias filamentosas pueden ser algodonosas, aterciopeladas o pulverulentas. Luego tenemos las setas, que conforman los cuerpos fructíferos comestibles. Cuando las condiciones del medio son favorables, generalmente periodos húmedos y fríos, estas setas se desarrollan formando un sombrerillo que en su parte superior presenta láminas. Referente a la nutrición, ¿no? Podemos recordar, porque eso lo dijimos al inicio, que son heterótrofos. Quiere decir que no son incapaces de producir su propio alimento, ¿no? Porque también no presentan la clorofila. Le va a permitir, digamos, esa clorofila a las plantas les permite realizar la fotosíntesis. Aquí no va a presentar o no va a tener esa función llamada fotosíntesis. ¿Cómo es la nutrición aquí? Lo que hacen estos hongos van a producir enzimas, las cuales son eliminadas, digamos, o sacadas o secretadas, ¿no? Al medio
y lo que van a hacer es estas enzimas digerir las moléculas orgánicas, ¿no? Y a esto se le conoce como digestión extracelular. Estas enzimas digestivas son también llamadas exoenzimas, porque van a actuar fuera del organismo. Luego realizan la absorción de moléculas inorgánicas por difusión simple y la absorción de moléculas orgánicas por difusión facilitada. A esto también se le conoce como saprobiótica, en la cual los organismos muertos son descompuestos gradualmente por enzimas extracelulares secretadas por las hifas fungales o las hifas de los hongos. Entonces es de esta manera como se va a nutrir los hongos. La reproducción suele ser asexual y sexual. En la reproducción asexual puede ser por gemación, ¿no? Tenemos ahí el organismo que luego forma a manera de bultito que se conoce como yema y luego esa yema se separa del organismo formando otro organismo. Esporulación, ¿no? Se forma a través de una célula, forma más adelante las esporas. Y fragmentación, está la hifa vegetativa, se va fraccionando, rompiendo y se forman las artrosporas, que más adelante van a constituir nuevos organismos. Y en la reproducción sexual, aquí se van a unir dos estructuras haploides. Quiere decir que va a haber una femenina y una masculina. Podemos tener ahí, por ejemplo, la copulación de planogametos o gametos flagelados. Luego tenemos el contacto gametangial o gametangia, donde los gametangios entran en contacto pero sin fusionarse. Aquí cómo sucede o cómo se da, el núcleo masculino migra a través de un poro o tubo de fecundación hasta el gametangio femenino. Y es ahí donde se va a ocurrir o se va a dar la fecundación. Luego tenemos la copulación gametangial o también llamada gametangiogamia. Los gametangios o sus protoplastos se fusionan dando lugar a un cigoto o espora de resistencia. Luego tenemos la espermatización, donde la plasmogamia producida, esto se debe a la unión de un espermacio o lo que se conoce como gameto inmóvil uninucleado con una estructura receptora. Y finalmente tenemos la somatogamia o también se conoce como la fusión de células somáticas durante la plasmogamia. Entonces, con esto hemos culminado esta sesión. Y para recapitular, ¿no? Lo que hemos visto hoy, hemos visto la importancia que tienen estos hongos, ¿no? Tanto en la importancia ecológica como en la parte de salud, también la importancia agrícola, la importancia industrial, ¿no? Hemos visto también su célula, cómo está conformada, qué características tiene y su reproducción, que puede ser asexual o sexual. Y con esto hemos culminado esta primera parte. Este tema debe ser extenso, lo vamos a tratar por un buen tiempo, pero en esta ocasión hemos visto solamente generalidades. En la siguiente sesión ya empezaremos a ver la clasificación de hongos. Bueno chicos, nunca está de más recordarles quedarse en casa, ¿no? Aprovechar el tiempo en hacer sus actividades
y en el tiempo que puedan pasarla en familia. Y si tienen que salir, háganlo con cuidado, guardando la distancia y siempre usando mascarillas y luego que vuelvas a casa, asearte, ¿no? Y si has tocado algo, antes de asearte hay que desinfectar. Muy bien, chicos, entonces con esto hemos culminado esta sesión y nos estaremos viendo en una próxima sesión. Cuídense, hasta luego.